Listo, entonces ahí se ve bien y se escucha bien. Sí, cierto que sí, ahí ya estamos listos para empezar. Sí. Sí, Listo. Buenas noches. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de lo que sería el enfoque del paciente con síncope. Estos son como lo propuesto para desarrollar durante la charla, pues hablaremos un poco de la fisiología, tanto de lo que sería de hemodinámica como los principios fisiopatológicos del síncope, hablaremos de su definición y la importancia de reconocer esta patología en el servicio de urgencias, vamos a realizar una clasificación del síncope según su mecanismo fisiopatológico y vamos a hacer pues como énfasis en todo lo que sería el enfoque diagnóstico. Antes de empezar a hablar de síncope, una de las cosas importantes es tener en cuenta todo lo de la fisiología vascular y tengamos en cuenta que entre lo más importante será la presión arterial sistémica. La presión arterial sistémica está dada fundamentalmente por el gasto cardíaco y por la resistencia vascular periférica. A su vez, tenemos que el gasto cardíaco dependerá de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico, y este volumen sistólico pues lo podríamos definir también como el volumen latido, que lo conocemos como el volumen de fin de sístole menos el volumen de fin de diástole, y básicamente la resistencia vascular periférica estará determinada por la vasoconstricción o el tono vascular periférico. De la presión arterial sistémica también se desprende importante la presión de perfusión cerebral, y la presión de perfusión cerebral es importante porque es esta presión que va a permitir una adecuada perfusión de la masa encefálica, y también tenemos con esto relacionado el flujo sanguíneo cerebral. Todo esto, pues digamos que corresponde más o menos a un 15 o 20% del gasto cardíaco y va a permitir un adecuado funcionamiento metabólico del cerebro. Cuando nosotros estamos hablando de la presión arterial sistémica, hay que tener en cuenta pues varios de sus mecanismos reguladores, y entre estos se describe el reflejo vasoreceptor. A nivel del callado aórtico y de los senos carotidios, tenemos ubicados estos vasoreceptores que van a responder a las cifras de presión arterial sistólica y van a regular. Tenemos que estos mecanorreceptores pues están inervados o corresponden a lo que serían unas fibras nerviosas amirínicas parasimpáticas, y tenemos que conforme aumenta la presión arterial, aumentan los impulsos de despolarización. Es decir, conforme aumenta la presión arterial, aumenta la despolarización y esa señal va a los centros regulatorios de la presión arterial sistémica a nivel central. Hay que tener en cuenta que estos reflejos vasoreceptores serían muchísimo más sensibles a los cambios abruptos de presión y a las disminuciones de la presión arterial con respecto al aumento en las cifras tensionales. También es importante tener en cuenta el concepto de que cuando hay un cambio posicional de la posición de decúbito supino a la bipedestación, hay una redistribución hemodinámica del pool central a un pool periférico. Y este pool central es toda la sangre que está a nivel del tórax, y el pool periférico pues serán las extremidades, principalmente las extremidades inferiores. Nosotros tenemos que se describe más o menos que estas redistribuciones de unos 500 a 700 mililitros de sangre que se van hacia pool periférico, hay como una hipovolemia y hipotensión transicional, y digamos que en las personas que tienen una integridad completa del sistema nervioso simpático, lo normal sería que estos vasoreceptores detectaran este cambio agudo y de presión arterial baja, enviaran la señal a los centros regulatorios centrales de la presión arterial y mediaran un aumento de frecuencia cardíaca y un aumento de la resistencia vascular periférica, lo que mantendría un gasto cardíaco apropiado y una perfusión a los órganos, principalmente al cerebro, permitiendo tener una adecuada perfusión, una presión de perfusión cerebral y un flujo sanguíneo cerebral óptimo. Teniendo en cuenta estos aspectos básicos de la fisiología hemodinámica, hay que tener en cuenta la definición del síncope. Nosotros tenemos por convención que el síncope es la pérdida de la conciencia
seguida de la pérdida del tono vascular y que esto se deba a estados de hipoperfusión cerebral, que sean eventos agudos, breves, de corta duración, generalmente 1 o 2 minutos y no más de 5 minutos, con un estado de recuperación neurológico completo. Esa es la definición del síncope. También, pues, también tendremos lo que serían las pérdidas transitorias del estado de conciencia y las podremos dividir en las pérdidas que serían traumáticas y las no traumáticas. Entre las no traumáticas, pues tendríamos las de origen sincopal y de otro tipo de causas. Antes de ahondar en estos temas de síncope, hay que tener en cuenta que la pérdida de la conciencia hace referencia a ese estado en el que uno mismo no es consciente ni de sí mismo ni del entorno y cuenta con una incapacidad para responder a los estímulos externos. Que sea transitorio se relaciona con la definición anterior y que sea un evento que dura pocos minutos. El presíncope, por convención, son los síntomas y los síntomas relacionados con el síncope, la sudoración, el temblor, la visión en túnel, por ejemplo. Ya cuando nosotros estábamos hablando de un síncope inexplicado, hace referencia a un episodio sincopal que luego de usted hacer un abordaje juicioso, examen físico, anamnesis completo y realizar un electrocardiograma, usted no encuentra cuál es la causa del síncope. También tendremos la intolerancia ortostática, pues que esa intolerancia a la bipedestación y que produce síntomas al estar erguido, también relacionado con sudoración, visión en túnel, temblor, palpitaciones. También tenemos por otra parte este concepto de taquicardia ortostática, que se define como el aumento de la frecuencia cardíaca de 30 latidos por minuto o más, de pasar de una posición en decúbito supino a una bipedestación, o en los sujetos de 12 a 19 años, pues será el aumento de la frecuencia cardíaca de 40 latidos por minuto o más al tener estos cambios posicionales. Mientras que cuando nosotros tenemos la hipotensión ortostática, eso hace referencia a la disminución de la presión arterial sistólica de 30 milímetros de mercurio o más al pasar de este cambio posicional, o una disminución de 10 milímetros de mercurio o más de la presión arterial diastólica cuando uno pasa de una posición en supino a la bipedestación. También esta hipotensión ortostática la podríamos definir en lo que sería hipotensión ortostática temprana, que ocurre la disminución de la presión en los primeros 15 segundos cuando usted se coloca de pie, o la podríamos tener la hipotensión ortostática típica, que ocurre este cambio en las presiones sistólica o diastólica en los primeros 3 minutos del cambio posicional, o tendríamos la hipotensión ortostática tardía, que ocurre luego de los 3 minutos del cambio posicional, y tendríamos la hipotensión ortostática neuromediada. Aquí básicamente pues, estamos evidenciando que la epidemiología del síncope es que corresponde del 1 al 3% de las visitas al servicio de urgencias y corresponderá hasta el 1% de los ingresos hospitalarios. También a la izquierda tenemos esta gráfica, pues, que es uno de los primeros análisis que se hizo del síncope, que analizó la cohorte del estudio de Framingham, donde podemos ver básicamente que el síncope tiene una presentación bimodal y principalmente aumenta en la edad adulta, aumentando exponencialmente luego de los 70 años. También podemos ver que suele haber como un predominio de las mujeres versus a los hombres, y también conforme al aumento del síncope. De acuerdo con la edad, principalmente mayor de los 70 años, ya también veremos más adelante la importancia de su adecuado reconocimiento y enfoque diagnóstico. Aquí podemos ver que en personas jóvenes, por debajo de los 40 años, es más común ver que un síncope tenga como etiología algo neuromediado, que podríamos decir que es muchísimo más benigno con respecto a las otras etiologías. De acuerdo a los 40 años o 60 o más de los 60 años, vemos que disminuyen las causas de síncope neuromediado y aumenta otro tipo de patologías que son como las enfermedades cardíacas estructurales o las arritmias, que ya sí tendrían como un comportamiento especial y de mayor riesgo. Esta gráfica es de este estudio que se mencionó anteriormente, que es del análisis de la cohorte del estudio de Framingham, que nos mostró que los pacientes que no tenían síncopes o que tenían causas vasovagales de síncope tenían una mejor sobrevida, pero que los pacientes que tenían, por ejemplo, síncopes de etiología no clara o de causas neurológicas asociadas, se iba disminuyendo su sobrevida al pasar de los años, y que indefectiblemente aquellos pacientes que tenían síncopes de origen cardiovascular tenían un peor pronóstico y una menor sobrevida. Listo, entonces ya habiendo hablado como la definición general de síncope, también tenemos que el síncope se puede dividir según sus mecanismos fisiopatológicos en lo que sería un síncope reflejo, un síncope relacionado con hipotensión ortostática y un síncope de origen cardíaco.
Los síncopes, reflejos o neuromediados también los podemos dividir en síncopes de etiología vasovagal, síncopes de etiología situacional o síncopes relacionados con un síndrome de hipersensibilidad del seno carotídeo. Cuando vamos a hablar de un síncope vasovagal, tenemos principalmente dos teorías, una teoría central y una teoría periférica del síncope. Cuando estamos hablando de la teoría central del síncope vasovagal, recordemos los cambios hemodinámicos y la redistribución de más o menos 500 o 700 mililitros del pool central hacia el periférico. Con estos cambios posicionales, vemos que se da una redistribución del volumen, unas hipovolemias y hipotensiones transitorias, y que en el síncope vasovagal vamos a tener una respuesta simpática mala y vamos a tener un predominio de la respuesta parasimpática. Al tener esta hipoperfusión, vamos a tener que característicamente hay unos ventrículos que están vacíos. Al encontrarnos con estos ventrículos que están vacíos, va a haber una liberación de catecolaminas. Al liberarse estas catecolaminas relacionadas con un ventrículo que está vacío, se va a ver una activación de los mecanorreceptores cardíacos que están básicamente en la cara inferobasal, que también son unas fibras amielínicas de tipo C, que son parasimpáticas, que están directamente conectados con los centros centrales de control de la presión arterial y van a activar el reflejo de Besol-Yaris. Y este reflejo de Besol-Yaris hace referencia a que el ventrículo vacío que activa los mecanorreceptores aumenta el flujo parasimpático, va a disminuir la frecuencia cardíaca y va a aumentar la vasodilatación periférica, llevando así a producir el síncope vasovagal. Eso es lo que se conoce como el reflejo de Besol-Yaris. Mientras que cuando estamos en el ámbito pues, de la teoría central del sistema del síncope vasovagal, tenemos que tener en cuenta que toda la perfusión de cerebral y el flujo sanguíneo cerebral tiene unos mecanismos compensatorios y regulatorios. De estos mecanismos regulatorios tenemos principalmente unos mecanismos miogénicos, o unos metabólicos que están guiados por los niveles de CO2 y también tenemos unos mecanismos vasculares dados por la vasoconstricción o la vasodilatación de los vasos cerebrales. Es importante porque recordemos pues, que el flujo sanguíneo cerebral corresponde a un 20 o 25% del gasto cardíaco. Tenemos que unas disminuciones de 16 a 18 mililitros minuto por cada 100 gramos de masa encefálica llevan al cese de la actividad eléctrica del cerebro, y también se ha descrito que una disminución del flujo sanguíneo cerebral entre el 50 al 60% causa los síntomas prodrómicos de los síncopes. Entonces, cuando estamos en un contexto normal, cuando hay una hipotensión y una hipoperfusión cerebral, lo normal sería que ocurriera una vasodilatación cerebral, lo que aumentaría la presión de perfusión, la perfusión sanguínea y mantendría pues toda la demanda metabólica del cerebro. Mientras que cuando estamos en un síncope vasovagal, en lugar de ocurrir una vasodilatación arterial, lo que ocurrirá es una vasoconstricción arterial, aumenta la resistencia vascular periférica, lo que disminuiría el aporte sanguíneo del cerebro, llevaría al aumento de estas demandas metabólicas que no se suplen y harían a la pérdida transitoria de la conciencia relacionada con el síncope. También es importante porque en esta teoría central del síncope vasovagal participa el sistema simpático adrenal. Entonces se va a liberar una gran cantidad de catecolaminas y también se describe que aumenta la actividad de la angiotensina 2, activación de los receptores de angiotensina tipo 2 y que esto, aunado a la función de las catecolaminas, permite restablecer el flujo cerebral y la recuperación posterior del estado de conciencia. Ya cuando nosotros estamos hablando del síncope situacional, es exactamente la misma fisiopatología del síncope vasovagal. Solamente que aquí tenemos unos reflejos inadecuados, principalmente un reflejo simpático, un predominio del sistema nervioso parasimpático, y vamos a tener pues que va a predominar una vasodepresión y una cardioinhibición. Y es característico que con este tipo de síncopes hay unos desencadenantes muy claros, bien sea la micción, la defecación, lo que aumente la valsalva intraabdominal, o por ejemplo, estar en exposición a una multitud o estar mucho tiempo en reinfestación también se ha descrito. Por otro lado, en este espectro de patologías también tendremos lo que será el síndrome de hipersensibilidad del seno carotídeo. Es muy importante detallar que aquí no se conoce del todo pues como los mecanismos fisiopatológicos de producción, pero sí se ha reconocido que hay una respuesta hipersensible con predominio del sistema parasimpático ante la estimulación de los senos carotídeos. Es muy importante porque tendremos dos tipos de respuesta que ya mencionamos anteriormente, entonces que serían los síncopes, los mecanismos de producción relacionados con cardioinhibición y vasodepresión.
Tenemos que la cardioinhibición aumenta pues, cuando hay una estimulación del seno carotidio y se va a caracterizar por unas asistolias ventriculares, que son unas asistolias más o menos de duración de 3 segundos. Esto va a producir, obviamente, la disminución del gasto cardíaco, va a disminuir la presión de perfusión cerebral, el flujo sanguíneo producirá el síncope, y esto generalmente es lo que lo explica. Es muy poco común ver un bloqueo AB o un retraso en la conducción atrioventricular en el contexto de una hipersensibilidad del seno carotidio, es porque las paradas sinusales por lo general no permiten el progreso a un bloqueo AB. Cuando nosotros estamos hablando de la vasodepresión, es que al estimular los senos carotidios habrá una disminución de la presión arterial sistólica de 50 milímetros de mercurio o más, o estaríamos con una disminución de la presión arterial sistólica de 30 milímetros de mercurio o más si se reproducen los síntomas del paciente. Esos son como los dos contextos que tenemos de la hipersensibilidad del seno carotidio, entonces vasodepresión y cardiodepresión. Hay que tener en cuenta que entre las patologías que más se asocian a los síndromes de hipersensibilidad del seno carotidio será entonces la enfermedad arterial coronaria persistente, pero también hay otros factores de riesgo, pues como por ejemplo los collares apretados o los giros cervicales o los pacientes que hacen un síncope cuando se colocan una corbata, por ejemplo, o voltean. También se describe esa asociación con aneurismas carotidios y algún tipo de drogas como por ejemplo la clonidina o otro tipo pues, de agonistas alfa o inclusive antiarrítmicos, inclusive diuréticos y otro tipo de vasodilatadores. Esto es un resumen de lo que llevamos del síncope de origen neuromediado. Entonces tenemos los vasovagales que se caracterizan por tener unos síntomas prodrómicos, diaforesis, disnea, náuseas, y también podríamos, pues se escribe algunos factores precipitantes, pero que tenemos los situacionales, que uno identifica muy bien esos desencadenantes, que se caracterizan por estar ante la ausencia de una enfermedad cardíaca estructural. También podríamos tener una historia familiar de síncopes situacionales, y también lo que acabamos de hablar del síndrome de hipersensibilidad del seno carotidio, que se caracterizan por la vasodepresión y por la cardioinhibición. Ahora tenemos otro grupo de síncopes de distinta etiología que serían los que se dan por hipotensión ortostática. Este tipo de síncopes se podrían dividir en los que están relacionados con anormalidades del sistema nervioso autonómico, lo que es el síndrome de taquicardia postural y también los síncopes de hipotensión ortostática en el contexto de depresión de volúmenes o por medicamentos. Cuando nosotros estamos en el contexto de los síncopes relacionados con disfunción del sistema nervioso autonómico, podríamos dividirlos en los que serían las insuficiencias autonómicas puras, las atrofias multisistémicas y la enfermedad de Parkinson con una insuficiencia autonómica. Cuando nosotros hablamos de la insuficiencia autonómica pura o lo que se conoce como el síndrome de Bradbury-Eagleston, estaríamos con una insuficiencia autonómica de inicio súbito y esporádico, que se caracteriza por una hipotensión ortostática relacionada con signos o síntomas de una insuficiencia autonómica pura. Entonces los pacientes también tienen insuficiencia, por ejemplo, defecatoria, miccional, sexual. También se describe que estos pacientes cuando están en decúbito supino tienen una disminución de las catecolaminas séricas, o también podríamos estar en el siguiente caso, en el caso de una atrofia multisistémica o lo que se conoce como un síndrome de Shai-Drager, que es generalmente una patología de instauración en la edad adulta, que también es esporádica, pero digamos que es más insidiosa y que es más progresiva, que se relaciona de los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson, se les asocia una insuficiencia autonómica y también una ataxia. Esto fisiopatológicamente es la degeneración de los núcleos de las células preganglionales que se hayan ubicados a nivel de la médula espinal en las células intermediolaterales, y también hay una atrofia pues, de las células preganglionales periféricas. Y ya el tercer caso pues también podría ser una enfermedad de Parkinson con una insuficiencia autonómica sobreligada. En estas patologías de insuficiencia autonómica también los podríamos dividir en causas primarias y en causas secundarias. Entonces, si nosotros hablamos de enfermedades autonómicas primarias, podríamos estar hablando de una atrofia sistémica múltiple que tiene como característica una disfunción autonómica, enfermedad de Parkinson, disfunción cerebral y disartrias, donde la prueba de elección para el diagnóstico será una resonancia magnética nuclear. También tendríamos la enfermedad de Parkinson, característicamente se caracteriza por la disfunción autonómica asociada a una bradiquinesia, rigidez y temblor de reposo. Se podría hacer un diagnóstico también con un especonaminas simpaticomiméticas.
También tendríamos el espectro que sería lo de la demencia por cuerpos de Lewy, se caracteriza por disfunción autonómica, parkinsonismo light, hipersensibilidad a los neurolépticos y alucinaciones felices. Pues también podríamos poner como propuesta diagnóstica una especonaminas simpático-miméticas o las fallas autonómicas puras, que serían las disfunciones autonómicas progresivas sin otras manifestaciones motoras, y también tendría pues como una propuesta diagnóstica similar. Por otro lado, pues cuando estamos en las patologías autonómicas secundarias, pues tenemos, por ejemplo, la diabetes mellitus. Característicamente, pues podría tener compromiso microvascular o compromiso microvascular, podría estar asociada a polineuropatías, gastroparesias o diarreas en el contexto de una insuficiencia pancreática exocrina en las constipaciones, y las pruebas diagnósticas podrían ser una prueba de tolerancia oral a la glucosa, una glucemia en ayunas, una glucemia aleatoria, una hemoglobina glicada, entre otros. También tendríamos lo que sería la amiloidosis hereditaria, pues que se caracteriza por una asociación a la polineuropatía, asociada también a cardiomiopatías, diarrea, las pérdidas de peso. Se podría proponer como diagnóstico una espiral de médula ósea, una electroforesis en orina, entre otros. También tendríamos las amiloidosis primarias, que adicionalmente a esto también tendría una púrpura periorbitaria, pues podría y también asociarse a un síndrome nefrótico. También estaríamos en el contexto de las neuropatías autonómicas hereditarias, que se caracterizan por insensibilidad al dolor y la temperatura. Estaríamos también en el contexto de un síndrome de Sjögren, donde predominaría la desautonomía. Pues hay varias ayudas que nos podrían ayudar a hacer el diagnóstico, la clínica del paciente. Entre el perfil autoinmune podríamos solicitar un anti-RO, un anti-LAB, o también podríamos hablar la posibilidad de la realización de una biopsia de glándula salivar, otro tipo de test. También estaríamos en el contexto de las neuropatías autonómicas paraneoplásicas, que también tienen características autonómicas, y podríamos echar mano de los anti-HUA o de los ANAS, que estos ANAS con doble N son anticuerpos antineuronales, anticuerpos nucleares antineuronales. Listo. Entonces, aquí también es súper importante resaltar la asociación de los síncopes de hipotensión ortostática relacionadas con medicamentos o iatrogenia. Aquí también se relaciona con el consumo de alcohol, fármacos vasodilatadores, también antidepresivos o hipoglucemiantes orales, pero importante, también está relacionado con diuréticos o otro tipo de antihipertensivos. Entonces, en un paciente también es importante descartar este tipo de iatrogenia, y más en los pacientes añosos, que por lo general son pacientes polimedicados. También es importante que podemos tener síncopes relacionados con hipotensión por la depresión de volumen, los pacientes que están deshidratados o los pacientes con grandes pérdidas sanguíneas. Ahora, cuando nosotros estamos hablando del síncope de origen cardíaco, digamos que este es de los más decisivos al momento de tomar conductas en el servicio de urgencias. Tienen varias etiologías, tienen varias características. Podríamos relacionarlos con anomalías estructurales, entonces cardiopatías congénitas, o también, por ejemplo, daño de órgano blanco en los contextos de hipertensión arterial crónica, remodelación concéntrico, que nos van a llevar pues como un aumento de las presiones de llenado. Eso aumentaría las inflamaciones a nivel miocárdico, nos llevaría a necrosis, a depósito de la matriz extracelular, y nos ayudaría a crear unos circuitos incesantes arritmias. También tenemos otros mecanismos arritmogénicos que están relacionados con este daño estructural. También estaríamos en el contexto, por ejemplo, de fibrilaciones auriculares, de próteres auriculares, de síndrome de preexcitación cardíaca, por ejemplo. Dentro de las anomalías estructurales también tendríamos patologías como, por ejemplo, las displasias arritmogénicas del ventrículo derecho. También se ha relacionado con tumores, entonces, por ejemplo, con los mixomas aórticos o otro tipo de obstrucciones del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, todas estas cardiopatías, bien sea mecanismos arritmogénicos o anomalías estructurales, se explican en la depresión del gasto cardíaco, la disminución de la presión de perfusión cerebral, la disminución del flujo sanguíneo cerebral, que llevará a la producción del síncope. También hay que tener en cuenta pues, que entre los mecanismos arritmogénicos están los signos clásicamente asociados. Entonces tenemos un automatismo aumentado, tenemos una actividad desencadenada y unos circuitos incesantes de reentrada. Entonces, en los síncopes cardíacos, como se mencionó, pues tendríamos que hacer diferenciar y buscar muy juiciosamente si se relaciona o no con arritmias cardíacas,
cardiopatías obstructivas, enfermedades estructurales cardíacas conocidas, infartos agudos de miocardio, también se ha visto afectado por enfermedades infiltrativas como la amiloidosis, la sarcoidosis o la hemocromatosis. Hay que estar pendientes de la presentación de tumores cardíacos, inclusive también de taponamiento cardíaco, y se ha descrito la asociación con TEP e hipertensión pulmonar. Estas son las principales banderas rojas de los síncopes de origen cardíaco. Aquí también hay que tener en cuenta que no toda pérdida de conciencia es un síncope, como nosotros hablábamos al principio de la charla. Tendríamos las pérdidas transitorias de la conciencia de origen traumático y no traumático. Tenemos también las sincopales y los otros. Estos son los otros y son los mímics. Principalmente los neurológicos. Usted debe descartar que no esté relacionado con epilepsias o con los pseudosíncopes. Generalmente, pues las crisis pueden ser crisis focales, crisis de ausencias, tónico-clónicas generalizadas. También tendríamos los pseudosíncopes que se dan en el contexto de estas pacientes que se conocen mal determinado como el espectro de las conversivas. Generalmente son mujeres o mujeres jóvenes que tienen varios episodios en un día, que tienen una respuesta como síncope pues, al estrés, otras actividades. También hay otro tipo de minis vasculares, que serían los aites vertebrovacilares o los carotidios, y una cosita muy interesante que sería el fenómeno de robo subclavio, que ya vamos a ver más adelante. Para hacer precisión, en lo que es el AIT vertebrovascular se define como la pérdida de la conciencia transitoria asociada a síntomas neurológicos. Entonces, ojo, esos síntomas neurológicos nos va disminuyendo la probabilidad de estar frente a un real síncope y se asocia a la pérdida transitoria de la conciencia. Mientras que los AIT carotidios se caracterizan por los síntomas neurológicos, pero no se asocian con pérdidas transitorias de la conciencia. Cuando nosotros estamos frente a los mimis metabólicos, principalmente hay que descartar intoxicaciones e hipoglucemias o la alteración de otros electrolitos que podrían alterar el estado de conciencia, principalmente sodio o calcio, pero principalmente no sale de ahí de las intoxicaciones o las hipoglucemias. Ahora sí, haciendo un poco más énfasis en el robo de la subclavia, esto es una patología vascular que es bastante infrecuente, que se caracteriza por una estenosis de la subclavia. Nosotros tenemos pues que clásicamente el nacimiento o las ramas de la arteria aorta, tenemos que la primera rama de la arteria aorta son las arterias coronarias, luego tendríamos lo que sería algo de la aorta ascendente y entramos a lo que es el callado aórtico. De las primeras ramas nosotros tenemos aquí se me olvidó, qué pena. El brachiocefálico, el brachiocefálico. Eso, el tronco brachiocefálico aquí derecho, pues entre nosotros tenemos que aquí saldrá la arteria carótida primitiva derecha, luego saldrá la arteria subclavia derecha, luego tenemos el nacimiento de la arteria carótida primitiva izquierda y de la arteria subclavia izquierda. Entonces en este corte nosotros tenemos una angioresonancia, y en esta angioresonancia podemos observar una obstrucción, una estenosis de la subclavia izquierda, y clásicamente se puede dar que el nivel de esta obstrucción está dado antes del nacimiento de esta arteria, que son las arterias vertebrales. Recordemos que principalmente la perfusión cerebral está dada por lo que serían las arterias carótidas internas, que va a dar todo lo que es la circulación principalmente anterior de la arteria cerebral media, y que la circulación posterior está ampliamente relacionada con las arterias vertebrales. Cuando nosotros tenemos estos tipos de obstrucciones, que generalmente son ateroscleróticas, pero se puede relacionar con otras patologías, entre ellas la vasculitis, tenemos las vasculitis de grandes vasos. Clásicamente se ha descrito su asociación con la vasculitis de Takayasu, con la arteritis de Takayasu. Hay un robo de la arteria subclavia, es decir, esta estenosis, pues, para cumplir con la perfusión de los miembros superiores, haría un robo de la subclavia, es decir, roba el flujo sanguíneo de la arteria vertebral, que por la conexión con la otra arteria vertebral le roba, devuelve, tiene una perfusión a la subclavia, y eso da los estados de pérdida de la conciencia. Entonces aquí vemos unas imágenes de ecografía de Doppler. En esta imagen de arriba, donde se está moviendo el puntero, vemos un corte en el que se identifica la arteria carótida primitiva. Aquí estamos a nivel del bulbo. Aquí tenemos la arteria carótida interna, aquí tenemos la arteria carótida externa, y podemos observar endotelio vascular
Pero aquí llama la atención estos engrosamientos. Esto es un compromiso aterosclerótico de la arteria carótida externa. Aquí, en esta otra imagen, pues tenemos una ecografía Doppler. Aquí en esta ecografía Doppler tenemos lo mismo, la arteria carótida primitiva, el bulbo, su bifurcación. Aquí estamos observando el modo color, la arteria carótida interna, la arteria carótida externa, y vemos que hay un adecuado flujo, que no hay obstrucciones, y vemos que es un flujo de baja resistencia, que característicamente los órganos nobles tienen un flujo de baja resistencia con alta bifacidad, ¿cierto? Aquí en los cortes, aquí en este corte bajo, nosotros vemos un corte de una arteria carótida interna, y aquí nosotros estamos viendo que hay un flujo fásico de baja resistencia, ¿verdad? Que tenemos unas ondas de flujo adecuadas, ¿cierto? Tenemos un periodo sistólico, perdón, y diastólico adecuado, y hay una adecuada perfusión, mientras que en este corte, en el que se está moviendo el puntero, estamos viendo, este corte de aquí, estamos viendo específicamente la arteria vertebral, ¿cierto? En esta arteria vertebral se observa un cambio en la coloración. No sé si ustedes de pronto recuerden que en el Doppler se ve un color rojo y azul, no por lo que sea arterial o venoso, sino que todo lo que se acerca se ve como rojo y todo lo que se aleja se ve como azul. Aquí vemos esta arteria vertebral que tiene un flujo azul. Este es un flujo que no es un flujo de buena intensidad y que no es un flujo sobre todo anterógrado, que es un flujo retrógrado. Y aquí esto sería un signo indirecto que nos haría sospechar en un robo de la subclavia en un paciente que tiene un síndrome neurovascular o que tiene una pérdida transitoria de la conciencia asociado, ojo, a manifestaciones o síntomas neurológicos. Entonces, aquí podemos ver que el flujo en la ecografía Doppler pues se ve que es un flujo retrógrado. ¿Cierto? Entonces, ante esta sospecha deberíamos de ir a mirar la arteria subclavia, donde efectivamente nosotros miramos que hay una estenosis y vemos un pulso aquí, tardus parvus. Entonces, esto constituiría un diagnóstico de un fenómeno de robo de la subclavia. Entonces, relacionado con esto, pues quería hacer como una pequeña pregunta. ¿Ustedes creen que está indicada la ecografía de Doppler de vasos carotídeos de rutina en todo enfoque de los síncopes? ¿Creen ustedes que a todos los síncopes de rutina se hace ecografía de vasos carotídeos? No, Alejo, no, yo creo que no. Exactamente, esa es la respuesta. Esto es solamente porque se hizo el enfoque diagnóstico de un MIMIC y tiene síntomas neurológicos. Hay que tener atención que los pacientes que después de la pérdida transitoria de la conciencia, como se mencionó, y tienen síntomas neurológicos, no tienen alta probabilidad de tener un síncope. Entonces hay que buscar otro tipo de etiologías. Aquí estarían los síntomas neurovasculares, obviamente, entre todos los MIMICs que acabamos de ver, vasculares, metabólicos, psiquiátricos, por así decirlo, y neurológicos. Les quise traer este fenómeno de robo de la subclavia pues para dejar muy claro que en el enfoque del estudio del síncope no se solicitan de rutina la ecografía Doppler de vasos carotídeos, aunque es muy común, a veces ven los servicios de urgencias o en las interconsultas que siempre que hay un paciente con síncope le piden una ecografía Doppler de vasos carotídeos y cada vez que piden eso se mueren 5 vacas en Yar humano. Listo, entonces nosotros tenemos el abordaje inicial de nuestro síncope, entonces hay que definir si el paciente tiene o no tiene una pérdida transitoria de la conciencia. Si el paciente no tiene una pérdida transitoria de la conciencia, por ahí no es, realice otro enfoque diagnóstico. Si nosotros tenemos un paciente con síncope, pues ya vamos a hacer la batería de estudios que ya vamos a hablar detenidamente de ellos, y si el paciente tiene una pérdida transitoria de la conciencia no sincopal, pues entonces descarte que no sea un ataque epiléptico, una pérdida transitoria de la conciencia psicógena, otros tipos más raros de pérdidas transitorias de las conciencias, y obviamente siempre descarte los MIMICs del síncope. Entonces, nos encontramos con un paciente que tiene una alta probabilidad de tener un síncope. Las preguntas claves en su enfoque inicial sería, ¿realmente se trata de un episodio sincopal, sí o no? ¿Tenemos una clara etiología o hay algún desencadenante o algún patrón en este síncope? O también nos deberíamos de preguntar, ¿será que es que hay pistas que sugieran una enfermedad cardiovascular? Entonces, usted juiciosamente debe de indagar por unos antecedentes personales completos y detallados, como es en medicina interna, indague por una diabetes tipo 2,
pensando en las normalidades secundarias del sistema nervioso autonómico, descarte también que su paciente tenga, por ejemplo, un parkinsonismo, descarte o detalle si su paciente está en terapia de reemplazo renal, que eso nos podría explicar trastornos hidroelectrolíticos, principalmente la hipercalemia, que podría llevar a trastornos de la conducción cardíaca y la generación de arritmias, o también es bien sabido que los pacientes con enfermedad renal crónica, y principalmente los que están en una enfermedad renal crónica estadio 5, son pacientes que tienen hasta 20% más riesgo de presentar concomitantemente una fibrilación auricular. Detalle si su paciente es alcohólico o no, si ha tenido historial de muerte súbita, si hay antecedentes neurológicos, antecedentes de enfermedad cardiovascular o si han habido episodios sincopales previos. También en su anamnesis completa usted debe detallar si el síncope se da durante el esfuerzo del supino, que esto nos haría pensar que es más de origen cardíaco, si el paciente tuvo un síncope en el contexto de hiperestación prolongada o ayuno prolongado, si el paciente presentó síncope cuando está en el sanitario o luego del sanitario o a realizar algún aumento de la presión abdominal, si el paciente presentó síncope cuando está en lugares cálidos o relacionado con un dolor o en algún procedimiento o visualizando algún procedimiento, si se desencadenó con algún olor o con alguna escena que vio, si se relacionó con una comida o posterior a la comida, o si hay desencadenantes claros como la tos, la micción, la rotación de la cabeza o la manipulación del cuello. Entonces, usted también debe indagar por los síntomas previos, importantes, si es origen cardíaco o se relaciona con otro tipo de síncope. Detalle muy bien si su paciente tiene disnea, dolor torácico, alguna angina, tiene alguna presentación de palpitaciones, tiene ausencia de pródromos, si se relaciona con visión borrosa, la diaforesis, náuseas, cefaleas o miodesopsias. También usted debe indagar si durante el episodio sincopal o después de este el paciente presenta cianosis, si tuvo algún trauma secundario a la caída, náuseas, amnesia, cambios comportamentales, mialgias, palpitaciones o incontinencia, o si clínicamente su paciente se encontraba en un periodo posictal. Entonces, como importante lo que hay que detallar. Entonces, las banderas rojas del síncope serían síncopes de nueva presentación, síncopes asociados a dolor torácico o a disnea, que nos podrían estar hablando de algún grado de compromiso cardiovascular, también los síncopes asociados a dolor abdominal o asociados con cefalea. En su examen físico, ¿usted qué debe detallar? En el examen físico es súper importante detallar si su paciente tiene disminución de la presión arterial sistólica de 90 milímetros de mercurio o menos con las pruebas de ortostatismo, pues que más adelante vamos a hablar de ellas, pero básicamente son pruebas que usted realiza la toma de presión arterial en decúbito supino y el paciente cuando está en hiperestación y lo que buscamos es documentar la caída de la sistólica, 30 milímetros de mercurio o más, o caídas de 10 milímetros de mercurio más en las diastólicas, o si el paciente de pasar de decúbito supino a hiperestación está en un síndrome de taquicardia postural, entonces aumenta la frecuencia cardíaca, recordemos, 30 latidos por minuto o más, o en los infantes de 12 a 19 años, 40 latidos por minuto o más. También es importante detallar si hay alguna hemorragia del tracto digestivo superior o alguna pérdida de líquidos, ¿cierto? Bien sea por líquidos o por hemoderivados, que nos explique las hipotensiones y las pérdidas transitorias de la conciencia. Si el paciente presenta bradicardia persistente en reposo y en ejercicio, que nos podría hablar a la vez también de los soplos de algún origen cardiovascular, si el paciente tiene una acantosis nigricans que podría relacionarse con una diabetes mellitus tipo 2 en el contexto de un síndrome metabólico, que también la acantosis nigricans sea en el contexto de manifestaciones paraneoplásicas, o si su paciente tiene rigidez en rueda dentada o bradiquinesias que nos orientarían más a una enfermedad de Parkinson. Por otro lado, aquí también si estaríamos buscando una hipersensibilidad del seno carotidio, se recomienda que antes de realizar pues, este examen se realice una auscultación, pues, como buscando un soplo carotidio, porque pues a veces a uno le da temor que los pacientes añosos y frágiles puedan hacer algún tipo pues como de embolismo. Se recomienda que la auscultación sea de 5 a 10 segundos, que sea en supino, y aquí, como ya lo habíamos hablado, hay que buscar la respuesta que predomine, la cardioinhibición o la vasodepresión, cardioinhibición de las asistolias ventriculares, que generalmente son por paradas sinusales y muy rara vez por bloqueos AB, o busque una disminución de la presión arterial sistólica de 50 milímetros de mercurio o más, que sería la vasodepresión, o si el paciente se le asocian síntomas relacionados con visión borrosa, diaforesis o temblor, recuerde que sería positivo si disminuye al menos 30 milímetros de mercurio más, pero por la concomitancia de los síntomas. Digamos que las contraindicaciones absolutas para un masaje de seno carotidio sería
si usted ausculta un soplo, los pacientes que tienen una enfermedad carotidia conocida, que han tenido ACVs previos, infartos agudos de miocardio, pero realmente cuando nosotros vamos a ver que las tasas de complicaciones relacionadas con el masaje senocarotidio realmente son bajas y son menos del 0,2%. Esos son algunos tipos de pruebas ortostáticas, ¿cierto? Pensando en síncopes por hipotensión ortostática, que serían, por ejemplo, la bipedestación activa, que se realiza con un esfingomanómetro. Revise usted que sea adecuado según el diámetro del brazo del paciente. Es muy cómodo porque digamos que es una medición no invasiva y que nos podría clasificar el síncope por hipotensión ortostática en hipotensión ortostática confirmada, probable, o nos podría ayudar a determinar un síndrome de taquipostural. Nosotros tenemos también la mesa basculante, pues que el test vamos a hacer unas precisiones más adelante, pero hay que tener en cuenta que es una prueba que no es diagnóstica, que generalmente los protocolos utilizan con 300 miligramos de nitrosulingual aquí en Colombia. También se describen protocolos de isoprotonilol intravenoso, pero generalmente se utiliza en Estados Unidos, y que esto confirmaría nuestra sospecha diagnóstica, ¿cierto? Porque es que ese tipo de síncope que ya vamos a ver es más un diagnóstico clínico. También tendremos otras herramientas como los mapas que nos podrían asociar la hipotensión ortostática si se asocia o no a patrones non-dipping o un dipping reverse, los pacientes que tienen disfunción autonómica, y también nos permitiría hacer un diagnóstico diferencial entre hipotensión ortostática y vértigo, ¿cierto? O enfermedades o trastornos del sistema nervioso autonómico primarios, aunque la evidencia del mapa es muy escasa. Aquí tenemos otras pruebas de la función autonómica, donde tenemos las maniobras de Valsalva que buscan aumentar la presión intraabdominal y buscar que se desencadenen estos cambios. También tendríamos pues como la respiración profunda, que buscaría aumentar la presión intratorácica, aumentar el retorno veloso e inducir la respuesta y provocar un 5. Por otro lado, aquí tendríamos pues como la discusión, ¿se realiza o no se realiza? ¿Qué otro tipo de ayudas diagnósticas y qué ayudas diagnósticas vamos a realizar? Antes de hablar de lo que sí se debe realizar siempre en todos los pacientes que presentan síncopes, realmente tendrá utilidad realizar unos rayos X o una tomografía de cráneo o un hemoleucograma completo o pruebas como las troponinas o enzimas cardíacas, entre otros. Realmente estas pruebas de rutina no se mandan, solamente si hay alguna sospecha diagnóstica asociada a otro, ¿cierto? Entonces, si estamos sospechando, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar, o el TAC estaría indicado, por ejemplo, el paciente tiene un trauma secundario a la pérdida de la conciencia, el hemoleucograma dependerá, pues, de la sospecha clínica, eso es lo que nos hablará, y las troponinas realmente nos deberían de pedir, hay muchas causas cardíacas y no cardíacas que le dan las troponinas, y realmente el paciente no tiene una clínica de síndrome coronario agudo o algo que nos ayude a sospechar esto, no tendría mucho sentido, y realmente nosotros nos vamos a ver pues como los estudios y pedir en este momento agudo. Las troponinas cardíacas tienen una baja sensibilidad y una baja especificidad, es más que todo como eso. Ahora, realmente, en los pacientes que nosotros vamos a estudiar el síncope, todos los pacientes tienen que tener un electrocardiograma, aunque se describe pues que el rendimiento diagnóstico de un electrocardiograma es del 3 al 5%, pero todos los pacientes tienen que tener un electrocardiograma, y podríamos encontrar trastornos de la repolarización, de la conducción, podríamos encontrar arritmias, podríamos encontrar bradiarritmias, podríamos encontrar hipertrofia ventricular, bloqueo de MOVIS 2, entre otros. Nosotros tendríamos que, hay una cavidad de la ecocardiografía, ¿cierto? Transtorácica o transesofágica, si hay sospecha de una enfermedad estructural. Los estudios electrofisiológicos no se justifican en los pacientes que no tienen enfermedades estructurales cardíacas de base, y se podrían beneficiar, por ejemplo, los pacientes que tienen un un síncope de etiología no filiada, pero que tengan alto riesgo de recurrencia. Los test de ejercicio pues dependerían de la dedicación del paciente y variarán para buscar una normalidad hemodinámica. Por ejemplo, tendría alguna utilidad en los síncopes que se dan como un colapso en el ejercicio. También tendríamos el TIL test o la mesa basculante, que no es diagnóstica, solamente confirma el diagnóstico clínico que se utiliza. También podríamos tener otros test neurológicos más como para descartar unos MIMITs, lo que serían las convulsiones o los AITs, y ya la evaluación psiquiátrica pues en las sospechas de los síncopes psicógenos. Entonces realmente los estudios que se utilizan depende pues buscando otras causas de pérdidas transitorias de la conciencia, pero realmente el paciente con síncope siempre tiene que tener un electrocardiograma, y después miraremos si se beneficia o no de una ecocardiografía. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo pues, de un electrocardiograma de un paciente que tiene un síncope. Realmente, si nosotros vemos, pues vemos que este paciente
rápido, pues uno mira aquí como unos ritmos de fibrilación auricular y unas respuestas ventriculares rápidas, entonces esto llevaría a ser como el colapso hemodinámico, pues por el compromiso del gasto cardíaco. Entonces, yo tengo mi paciente con síncope, todos deben de tener un electrocardiograma, pero usted debe definir qué paciente se beneficia de un enfoque diagnóstico ambulatorio y de un estudio hospitalario, que son los pacientes que se deben de hospitalizar. Entonces, aquí vienen estas escalas de estratificación de riesgo que nos van a ayudar a identificar en el servicio de urgencias a los pacientes que tienen un síncope de origen cardíaco. Los síncopes que se hospitalizan y que se estudian en el hospital son los síncopes de origen cardíaco. Los otros tipos de síncope se pueden realizar ambulatoriamente y no deben de hospitalizarse. Entonces, nosotros tenemos esta regla del síncope de San Francisco, que lo que busca realmente es identificar si hay una causa cardíaca del síncope. Entonces nos preguntará por historia de insuficiencia cardíaca congestiva, si tenemos un hematocrito menos del 30%, si hay anormalidades del ecocardiograma, si hay historias de disnea, pues hablando más como por ejemplo de síndromes de falla cardíaca, si hay inestabilidad hemodinámica a la llegada al servicio de urgencias del paciente. También tenemos este score multivariado de Legis que se utiliza ampliamente, que buscaría los síncopes precedidos de palpitaciones, origen cardíaco, enfermedad cardíaca y o el electrocardiograma normal. Si los síncopes se dan durante el esfuerzo o los síncopes en supino, un síncope durante el esfuerzo y en el supino muy sugestivo un síncope cardíaco, y que le restará puntos si identifica el síncope que tenga factores predisponentes o si está asociado con prodromos autonómicos. También se describe esta escala de riesgo de OSIL, que tiene pues como unas características similares a los otros, pero que buscan detectar los pacientes que tienen riesgo de síncope cardíaco. Después de esto, pues se proponen como estos otros algoritmos diagnósticos. En el enfoque, todos buscan siempre identificar al paciente con síncope de origen cardíaco, realice el X-score, realice este score vasovagal, que se los traigo, que es el que está a la derecha, que está en la escala de Calgary. Si nosotros vemos, lo que resta es lo que sería probablemente un síncope de origen cardíaco, entre los pacientes que tengan patologías como bloqueo fasciculares, asistolia o taquicardias, y le sumarían lo que nos favorecería un síncope, por ejemplo, de origen vasovagal. Entonces, si tiene mareos o desmayos cuando está sentado de pie mucho tiempo, pues cuando está de pie mucho tiempo, si hay sudoración o siente calor antes del desmayo, o si tiene mareos o desmayos con las maniobras médicas. Entonces realmente nosotros vemos y tenemos un puntaje de -2 o mayor, la etiología es vasovagal, entre -2, -1, 0, 1 más 2 más 1, eso sería más un síncope vasovagal, y si es menor o igual a -2, que nos puntúe -2, -3, -4 y eso, entonces, ojo, probablemente sea un síncope de origen cardíaco, ese paciente hay que hospitalizarlo y hay que estudiarlo. Aquí hay otras características que nos ofrecen las guías actuales: busque que su paciente tenga palpitaciones, si se relaciona con cianosis o tiene un antecedente de una cardiopatía congénita. Aquí también se le propone a usted descartar si el paciente tiene o no tiene un síncope psicogénico o una pérdida transitoria de la conciencia relacionada con una convulsión. Entonces aquí el paciente, está este score que le propone a usted: su paciente se mordió la lengua, su paciente tiene comportamiento anormal, si su paciente pierde la conciencia con el estrés emocional, si su paciente presenta un periodo posictal, o si el paciente tiene movimientos anormales de la cabeza en los episodios de pérdida transitoria de la conciencia, si su paciente tiene síntomas prodrómicos, o si su paciente tiene algo más, pues, que nos favorecería pues una convulsión y nos permitiría hacer la distinción si es de un punto más, que es una convulsión, y si es de menor de un punto, pues estaría más a favor de un síncope. Continúe con el enfoque. Aquí, pues, esta parte del algoritmo sería para identificar los síncopes vasovagales o situacionales. Entonces, nosotros, según las características del síncope en el servicio de urgencias, se nos propondrá, según las características del síncope, si es de bajo riesgo, entonces obsérvelo o dele directamente el arte del servicio de urgencias. Si el paciente tiene un síncope sin características de alto o bajo riesgo, entonces usted lo podría observar un poco y definir consulta ambulatoria. Pero si es un paciente con alto riesgo, y todos los pacientes que tengan sospecha de origen cardiovascular se deben de hospitalizar y se deben de estudiar. Entonces, hasta el momento, en el enfoque de síncope que llevamos, ya lo vamos a detallar. Paciente, pérdida transitoria de la conciencia, enfoque diagnóstico inicial, realice un examen físico completo, una anamnesis completa y juiciosa,
síntomas previos, desencadenantes o no, y unos antecedentes personales decentes, realice las mediciones para ver si estamos ante un síncope ortostático. Ojo, se le debe realizar un electrocardiograma a todos los pacientes y realice solamente el laboratorio si está indicado. Si el paciente tiene una pérdida transitoria de la conciencia no sincopal, entonces por ahí no es, busque otra cosa y defina manejo ambulatorio o hospitalario, pero tenga en cuenta que síncope no es, o si usted sí sospecha un trauma, perdón, si usted sí sospecha un síncope, entendí vida, ¿será que mi paciente tiene un síncope por hipotensión ortostática? Definiremos la educación del paciente muy importante y definiremos si necesita un manejo farmacológico, si tiene un síncope neuromediado, ojo, alto riesgo si el paciente tiene sospecha de síncope cardíaco o un síncope inexplicado, hay que definir su riesgo y estudiarlo hospitalariamente. Que ya acorde a esto y todas las estratificaciones que nosotros acabamos de repasar, los clasificamos como bajo riesgo y alto riesgo y se estudiarán solamente los pacientes de alto riesgo, sospecha cardiovascular, se realizarán estudio Holter si lo requiere, ecocardiografía si lo requiere, estudios electrofisiológicos si lo requiere, pero de manera hospitalaria, porque estos pacientes tienen mayor mortalidad a corto plazo. Entonces, a grandes rasgos, entonces, los mensajes para llegar acá es que reconocer un episodio sincopal de una pérdida transitoria de la conciencia no sincopal es súper importante en el enfoque inicial. Hay que tener una adecuada anamnesis, hay que indagar por los síncopas, por los síntomas antes del episodio, durante y después del episodio sincopal. Hay que buscar factores precipitantes y realizar un examen físico acucioso. Hay que realizar una adecuada estratificación de riesgo, definir qué paciente se hospitaliza y qué paciente no. Definitivamente no se ordenan para clínicos innecesarios, de rutina no se ordenan los Doppler de vasos carotídeos y hay que dar una educación y un tratamiento específico, que ya el tratamiento específico sería el tema de otra charla. Entonces, hasta ahora, ¿tienen de pronto algún comentario, alguna duda, sugerencia, corrección? Sí, Ashley. Ay, no, sí, fue sin culpa, pero Ah, me gustó la charla. listo. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo específico? Como venga, esto no quedó claro. ¿Qué más, Alejo? Oli, Bueno, que bien, no, bien. parce, muy buena charla. Yo creo que lo más importante, al menos en el momento en el que estamos, como en la formación, es diferenciarlo en el servicio de urgencias. Cuando roten en urgencias, se van a dar cuenta que es extremadamente común que llegue el paciente con un síncope y ya llegue bien, pero siempre realizar un abordaje juicioso y, no y pues recordar la guía europea. Los escenarios básicamente nos resumen pues, en escenarios que fueron los últimos tres que habló Alejo. Entonces siempre tenerlos muy presentes y tener dónde buscarlos, tenerlos como a la mano para poder clasificar bien los pacientes y que de pronto no se nos vaya a pasar un bloqueo de rama izquierda de nuevo o cualquier cosa, pues que en realidad sí es para alertarse, simplemente por de pronto no tener los criterios a la mano y no realizarle un simple electrocardiograma a un paciente. Recuerden que un paciente con síncope siempre, como lo dijiste, siempre electrocardiograma y ya según eso y las características que tiene ya se definirá, pero pienso que eso es como lo más importante y lo más que nos debe quedar pues en este momento y no para muchas gracias, estuvo muy chévere la charla, muy completa. No, muchas gracias a ustedes. Entonces, si de pronto tienen como más dudas o comentarios, pues damos como finalización a la reunión de hoy y ya estamos pendientes